¿Te imaginas una herramienta que reúna la gestión de la información de Notion, la facilidad para gestionar proyectos de Trello, con la que puedas crear mapas mentales como en Miro y gestionar tus equipos como harías en Slack? Y que encima te permita hacerlo todo en un clic gracias a la inteligencia artificial. Hoy te traigo la herramienta definitiva para gestionar proyectos, ya sean personales, profesionales, individuales o en equipo. Muy fácil de utilizar y tremendamente potente. Una herramienta con la que puedes llegar a sustituir ChatGPT. La herramienta de la que te voy a hablar hoy es Tascade. Y lo mejor, su plan gratuito es suficiente para la mayoría de usuarios con proyectos personales. Dentro vídeo. Hoy te voy a hablar de Tascade, la herramienta que llevamos utilizando unos meses para gestionar la producción de nuestro canal de YouTube. A continuación, te voy a hacer una demostración tutorial de uso real para que veas que es muy fácil de utilizar. Y es que Tascade es una suite de gestión de proyectos extraordinariamente completa, y que gracias a la inteligencia artificial te permite hacer cosas como crear proyectos detallados con todas sus tareas jerarquizadas automáticamente, mapas mentales con los que poder iterar y realizar brainstorming con inteligencia artificial, asignación de tareas con fecha límite a miembros del equipo y gestión en el calendario. Incluye un chatbot de inteligencia artificial incorporado con múltiples perfiles profesionales y tonos que puedes utilizar como si fuese ChatGPT. También incluye una completa biblioteca de prompts y la posibilidad de analizar documentos con inteligencia artificial. Y además te da acceso a herramientas de comunicación con el resto de miembros del equipo, desde chat a videollamadas. Y como guinda, su aplicación móvil, que funciona muy bien y nos permite utilizarla en cualquier situación. Un todo en uno donde todo funciona increíblemente bien y al menos para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Y ahora te lo voy a demostrar. Y vamos allá con un ejemplo que así todo se entiende mejor. Y lo que os voy a enseñar ahora, he entrado dentro de mi Tascade, aquí tengo mi proyecto de YouTube, que esto no os lo voy a enseñar, que es un área de trabajo. Lo que voy a hacer es enseñaros cómo podemos crear un proyecto entero dentro de una carpeta de Tascade y ver cómo podemos estructurar todas las tareas de modo automático con inteligencia artificial, asignarlas a diferentes personas y en general tener un control total sobre la planificación de ese proyecto. Para hacerlo me he creado una carpeta nueva y me he imaginado que quiero crear, por ejemplo, una academia online con sus cursos correspondientes. Crear una carpeta es muy fácil, simplemente le damos a nueva carpeta, le ponemos el nombre, escogemos quién tiene acceso y le ponemos una imagen para identificarla. En este caso le he dado acceso a Albert, porque así le podré asignar tareas y trabajo. Y con esto hecho vamos a ver cómo se crean los proyectos y cómo se crean todas las tareas y cómo podemos gestionarlo después. Si vamos aquí arriba le damos a nuevo proyecto, vemos que nos da como 3 opciones para generar el proyecto. Lo podemos generar con inteligencia artificial, a mano completamente, lo podemos importar y luego hay como la opción de utilizar plantillas que os lo enseñaré un poco más adelante. Lo interesante es ver cómo se puede hacer con inteligencia artificial porque realmente es lo que cambia por completo esta herramienta en comparación con otras. Le doy a generar con inteligencia artificial y aquí tenemos como sugerencias de cómo podemos crear este primer proyecto. Yo quiero una lista de tareas, pero ya tengo escrito el prompt, lo tengo aquí preparado. Y le puedo preguntar algo como esto. ¿Puedes crear la lista de tareas y subtareas con checkbox para diseñar, producir, lanzar y promocionar un curso online? Y si le mando esto, él automáticamente empezará a crear todas las tareas y subtareas que se requiere hacer para hacer un curso online con su correspondiente checkbox, tal y como podéis ver. Vemos que empieza con una investigación del mercado, con un desarrollo del contenido, con un diseño de la plataforma, con una producción ya del curso online en la parte de generación de vídeo. Bueno, me irá generando todas y cada una de las etapas desglosadas, perfectamente jerarquizadas, tal y como podéis ver, y con la opción de ir descartando las tareas a medida que las vamos completando. Perfecto. Y aquí vemos todo el proceso que me ha construido, desde la investigación del mercado hasta la promoción del curso con un plan de seguimiento y mejora. Estas son todas las tareas que ha estructurado y ahora yo lo que puedo hacer es simplemente darle a crear proyecto y automáticamente, como podéis ver aquí, tengo todo el proyecto con todas las tareas creadas. Yo le puedo poner un nombre, por ejemplo, le puedo poner curso 1 y aquí ya puedo empezar a trabajar con él. Lo primero sería, obviamente, pues terminar de poner más subtareas o de definir todos los procesos, pero antes lo que os voy a hacer es enseñaros un poco las diferentes vistas que os he mencionado antes. Nosotros lo podemos ver como una lista de tareas, que esto va muy bien para tenerlo organizado y para terminar de diseñarlo.
Podemos verlo como un tablero, que esto va muy bien para cuando el proyecto está estructurado por fases y sobre todo si avanzan en paralelo, ver en qué fase está cada una. Lo podemos ver tipo Trello. Lo podemos ver como un calendario, porque a medida que nosotros asignemos fechas a cada una de estas tareas, irán apareciendo en este calendario. Lo podemos ver como una tabla de acciones, que aquí voy a sacar un poco de zoom un momento para que veáis qué hay en esta tabla. Y básicamente lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, asignar directamente el trabajo a personas concretas. Por ejemplo, esta se la puedo asignar al ver. Desde aquí puedo asignar las fechas límites. Lo podemos hacer desde cualquier visualización, pero esta es la óptima para hacer esto. Por ejemplo, se lo puedo poner que esto estará para mañana y se pone automáticamente. Puedo añadir comentarios, reacciones. Puedo poner incluso un temporizador para que si estos proyectos son siempre iguales, puedo ir cronometrando cuánto tardo en hacer cada tarea y de este modo tener una aproximación si queremos factorizar un proyecto de cuánto tiempo nos va a requerir si lo tenemos que hacer otro proyecto similar. Y aquí también lo que podemos hacer es ir arrastrando materiales que nos pueden ser interesantes. Por ejemplo, en el desarrollo del contenido, donde pone crear lecciones individuales, yo aquí podría subir presentaciones de talleres que ya tengo hechos, como este de aquí, y simplemente arrastrándolo se subiría esta presentación. Ahora veremos cómo queda. Y una vez está subida esta presentación, una cosa muy interesante que podemos hacer, me voy a ir a la visualización de lista, vuelvo a poner un poco de zoom. Con esta presentación de aquí, cuando clicamos, aquí podéis ver un poco contenido de creación de imágenes y contenido audiovisual con inteligencia artificial, podremos también preguntarle a la inteligencia artificial. Voy a hacer esta demostración y luego sigo demostrando otras cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Yo le doy a pregúntale a la inteligencia artificial, automáticamente nos analiza este archivo que hemos subido, en este caso en formato PDF, y le puedo pedir algo como hazme un resumen. Y él automáticamente lo que hará es intentar hacer un resumen de lo que hay en ese documento. Y me dice lo siguiente, que básicamente hay todo esto de aquí. Vamos a verlo. Subimos aquí arriba, pues este contexto parece estar relacionado con la creación y edición de imágenes utilizando la inteligencia artificial. Aquí hay un resumen de los puntos claves. Pues mira, me ha sacado un poco la información clave que había estructurada. Creación y edición de imágenes con inteligencia artificial, modificar imágenes, herramientas disponibles, qué modelos de inteligencia artificial hay. Me lo ha mezclado un poco, herramientas y modelos, pero sí que es verdad que me ha sacado un poco toda la información, incluso la parte esta de los prompts negativos, de cómo evitar los efectos a la hora de generar imágenes, me lo ha sacado bastante bien. Pues esta ya es otra de las funciones con inteligencia artificial que incorpora. Y como os decía, tenemos diferentes visualizaciones. Está la de mapa mental, que esta es muy interesante. Aquí también voy a sacar un momento el zoom, porque esta, por ejemplo, es especialmente útil cuando nosotros vamos repasando cómo vamos a hacer este proyecto para añadir de qué manera vamos a completar las tareas. Por ejemplo, cuando estamos aquí en crear guías de estudio, nosotros podemos ir aquí a generar algo y podemos darle a la opción de generar preguntas, de modo que nos genera una lista de preguntas que luego podemos responderlas todas o no, que nos ayudarán a completar esta tarea. Yo le doy a insertar y aquí podéis ver todas las preguntas que me ha generado. Pero no solo esto. Por ejemplo, en esta pregunta de aquí, que es ¿qué es una guía de estudio y para qué se utiliza? Si en vez de... O sea, puedo eliminarla si creo que es demasiado básica y no me interesa, pero si realmente quiero responderla, yo me puedo ir aquí ir otra vez al asistente de inteligencia artificial, darle simplemente a idea genial y él automáticamente me completa esta información. Por lo que con las diferentes visualizaciones podemos utilizar cada una de ellas para lo que es más óptima. Y en este caso esta es muy interesante para ir haciendo anotaciones según se nos ocurran, ya que tenemos una visión global de todo el proyecto. Aquí tenemos toda la respuesta. De hecho, no me ha dado una respuesta, sino que me ha dado 10 posibles que nosotros podríamos incluir o podríamos copiar para aprovecharlas. Dicho esto, si nosotros nos vamos a la opción de lista, os comento algunas opciones más. Por ejemplo, él nos ha hecho una estructura de tareas bastante completa, pero igual no es suficientemente completa como para hacer todas las tareas. Que, por ejemplo, a la hora de elegir la plataforma de alojamiento, pues nos gustaría tener más tareas que seguir. Pues, por ejemplo, si nos vamos aquí, al más, le doy a asistente de IA,
lo que podemos hacer es que nos proponga más subtareas, ¿vale? Y aquí nos dice todas las tareas que podríamos hacer para elegir la plataforma de alojamiento. Yo aquí le doy a insertar y automáticamente me dice, pues mira, investigar y comparar las diferentes plataformas, evaluar las necesidades y requerimientos del proyecto, analizar la escalabilidad y crecimiento futuro del proyecto, verificar la seguridad y fiabilidad de la plataforma. Me desarrolla un conjunto de tareas que esto, quizá para todas las subtareas que tengo aquí construidas no me sirve, pero para las que yo tengo menos experiencia, pues ver una recomendación completa de todo lo que puedo hacer me puede ayudar a establecer estas tareas e incluso a buscar el profesional adecuado con el que colaborar cuando yo identifique tareas que yo no puedo realizar. Es una herramienta realmente muy, muy potente. Y como os decía, lo bueno es que en la parte de gestión también es muy interesante, porque por un lado tenemos la opción de chat, donde podemos pedirle a la propia inteligencia artificial que nos ayude. Por ejemplo, en la parte esta de preguntas, pues si yo las quisiese responder aquí, si bien es cierto que yo lo puedo hacer directamente con la inteligencia artificial del mismo modo que he hecho antes, con la parte de idea genial, pero me genera, por ejemplo, 10 y no quiero tantas, yo puedo ir al chat directamente y preguntarle cualquier cosa. Tiene esta herramienta de chat tipo ChatGPT y aquí me responde directamente la pregunta que yo le he hecho. Y como podéis ver, lo hace de un modo bastante extenso. Una vez me ha respondido, yo esto lo puedo agregar al proyecto, me lo pondrá siempre al final y de aquí pues lo tendría que desplazar al sitio donde me interesase. Pero más allá de preguntas concretas, que esto lo que está aquí, como os digo, quizás más interesante hacerlo directamente con la opción del menú, le puedo preguntar por otras cosas. Pero también tenemos todas las herramientas para, por ejemplo, chatear o incluso hacer videollamadas con nuestros compañeros de trabajo, por lo que te facilita también toda esta parte. A nivel de calendario tiene varias cosas interesantes. La primera es que, como os he dicho, a cada una de estas tareas lo que podemos hacer es ir aquí al más y asignar una fecha. Vuelvo a asignar, por ejemplo, esta al 29. Le damos aquí a guardar. Cuando asignamos fecha, le podemos decir, si os habéis fijado, os lo vuelvo a mostrar, clicamos aquí, le podemos decir si esta es una tarea que será repetitiva y en qué momento tenemos que notificar al usuario. Es decir, por ejemplo, si fuese una reunión, pues podremos decir que se le notifique pues 15 o 30 minutos antes de que esta tarea tiene que completarse. Podemos poner avisos y todo esto, lo bueno que tiene, cuando le damos aquí asignar, esta la puedo asignar, por ejemplo, al ver también. Si nos vamos al calendario, automáticamente nosotros veremos cuál es cada una de estas tareas. Van apareciendo aquí en el calendario. Tenemos también la opción de hacer otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, todo esto de aquí, imaginemos que lo hemos generado en castellano, en las opciones de herramientas de inteligencia artificial, cuando le damos a asistente de IA, tenemos además de todo esto, tenemos cosas como corregir ortografía y gramática, que en este caso no tiene sentido. Tenemos la opción de resumir, porque por ejemplo nos lo ha dicho muy largo, lo queremos más corto, de volverlo a escribir. O, lo más interesante incluso, como es la opción de traducirlo a diferentes idiomas. Yo, por ejemplo, le doy a traducir al inglés y automáticamente pues me traduce este primer párrafo, que era lo que tenía seleccionado. Yo le doy a insertar y automáticamente aquí veo cómo me ha introducido este párrafo en inglés. Por lo que en una única herramienta tenemos, por un lado, la capacidad de generar estructuras complejas de tareas que podemos asignar fácilmente a cualquier usuario y hacerlas prácticamente enteras con inteligencia artificial, donde cada tarea se puede luego ir seleccionando y marcando. Aquí lo vemos cómo vamos seleccionando y marcando cada una de estas tareas. Tenemos la opción de verlo dentro de un calendario con sus tareas concretas y que cuando las vamos completando se nos van tachando también aquí. Tenemos la opción de tener una visión general de cómo está avanzando el proyecto con todas y cada una de las tareas en formato tabla. Y tenemos también la opción de seguir experimentando con el proyecto con visiones de mapas mentales. Y todo esto gestionándolo a través de herramientas que nos permiten interactuar con nuestros compañeros. Y todo, o prácticamente todo, asistido de un modo u otro con inteligencia artificial, hasta la posibilidad de subir documentos directamente y que nos los analice. Y además, con todo un montón de herramientas que no he entrado tanto porque me he centrado más en la parte de inteligencia artificial, como son estas de aquí, donde podemos incrustar, por ejemplo, contenido de páginas web y que lo tengamos en cada una de las tareas bien estructurado, cosas como subir archivos y hacerlo desde diferentes integraciones, como puede ser Google Drive, Instagram, de modo que es una herramienta que nos permite una gestión de proyectos
extraordinariamente eficiente y que además tiene una curva de aprendizaje que es prácticamente nula. Es realmente muy, muy útil. Y como os decía, esto es para crear el primer proyecto, pero una vez habéis creado un proyecto, si imaginemos que nosotros tuviésemos que hacer 10 cursos, aún hay otra opción para ser más eficientes a la hora de gestionar estos nuevos proyectos, como es el hecho de que a la hora de crear un proyecto nosotros lo podemos hacer a partir de plantillas. Yo aquí tengo una plantilla que es creación de cursos online, que la tengo aquí, que es más sencillita para que la podáis ver, que también la he creado con inteligencia artificial, que ya la tengo creada. Y yo cuando ahora quisiese crear un nuevo curso, le puedo dar simplemente a usar plantilla, cambiar esto a curso 2 y si yo ahora me voy a la parte de cursos, aquí veo que ya se me ha creado el curso 2 y podría seguir trabajando con ella del mismo modo que os he enseñado hasta ahora. Es una herramienta que yo creo que es muy desconocida, pero posiblemente es de las herramientas que mejor ha incorporado la inteligencia artificial de cuantas yo he visto. Y lo mejor de todo es que es una herramienta muy económica. De hecho, cuando digo que es muy económica, para muchos usuarios será directamente gratuita, porque todo lo que es la parte de gestión de proyectos con un espacio de trabajo y hasta 3 usuarios incluidos, dependiendo de qué proyecto, lo podéis hacer perfectamente con la parte gratuita. La parte de inteligencia artificial obviamente sí que la tendréis más limitada, tendréis 1000 créditos al mes para utilizarla, pero aún así también podréis utilizarla, por lo que podéis empezar a utilizarla completamente gratis de modo ilimitado, o sea, sin necesidad de que sea, por ejemplo, un free trial y después tengáis que pagar. Es decir, hay un plan completamente gratuito. Pero a mí lo que más me sorprende es que además es una herramienta para todo lo que ofrece muy económica, porque por 4 euros al mes te permite tener hasta 3 usuarios utilizando todas las herramientas dentro de un espacio de trabajo. Y con esto básicamente estás pagando poco más de 1 euro, que además en realidad es menos porque si aprovechas la oferta que tienen de lanzamiento, pues te lo dejan por 2 euros al mes 3 usuarios, es decir, menos de 1 euro al mes por usuario. Es una herramienta que si estás trabajando en algún proyecto yo la recomiendo al 100%, nosotros la utilizamos y como podéis ver funciona bien, es fácil de utilizar y ayuda un montón a la hora de acelerar la gestión de proyectos sin complicarse demasiado. Esta es una herramienta que recomiendo. Si queréis ver otras herramientas recomendables, os dejo estos 2 vídeos y si queréis acceder a Taskade, os he dejado el enlace en la descripción.